Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Mira, te presento a Caprichosa Costurera. Es otra muñequita de la colección de muñecas Caprichosa. En esta ocasión le he puesto unos zapatitos con estos lazos que tanto me gustan. Es un estilo de zapatos que me gustan muchísimo. También tiene unos pololillos que son súper graciosos. Tiene, como veis, mucha puntilla por todo el vestidito y también en el delantal. Aquí le he puesto un char, que es una tijera, y unos botoncitos, que es lo que le adornan la parte de delante de esta preciosidad. Y aquí, bueno, pues lleva un trocito de tela, que es la que va a cortar y va a coser. Las manguitas son unas manguitas de farol, muy monas. A mí, desde luego, es que me gusta muchísimo este tipo de muñecas. Y bueno, pues un lacito de tul en el pelo. Esto es todo lo que lleva nuestra caprichosa costurera de hoy. También os enseño otra que también he hecho. Es que me encantan. Mirad, se mantienen sentadas solitas. Son un encanto, son tan pequeñas y tan monas. Mirad, esta la he hecho en otro color, en un color rosita, que también es súper bonito, es muy dulce. Y también, igual que su hermanilla, pues lleva lo mismo, el mismo tipo de zapatitos, el mismo tipo de ropa. No sé, me parece que son muñecas muy dulces, muy bonitas, muy sencillas y que, bueno, pues podemos tener con ellas un buen acompañamiento en nuestros cuartos de costura. Y también, pues bueno, es un bonito regalo, un bonito detalle y no sé, me parece que es como muy tierno. Me gustan un montón. Si queréis ver cómo hacer estas monadas, quedaros conmigo que vamos con el vídeo. Pues vamos a empezar a hacer Caprichosa Costurera. Mirad, vamos a hacerle este zapatito. Ya lo hemos hecho varias veces porque es un modelo que a mí me gusta mucho. Perdonad mi voz, pero vuelvo a estar fatal con la alergia. Mirad, vamos a sacar el patrón del zapatito, en este caso en fieltro blanco. Y voy a jugar con los colores de tul. Podéis hacerlo a la inversa, podéis ponerle el zapatito de color y el tul transparente blanco o una lazada. Yo he decidido ponérselo así. Bueno, pues vamos a pasar una costura, todo el contorno, menos la parte de arriba, que aquí no vamos a dejar ni margen de costura ni vamos a coser, lo vamos a dejar abierto. Coseremos toda la parte hasta aquí detrás, rematando principio y final. Y cortaremos justo a ras de esta parte de aquí. Por el resto dejaremos margen de costura, pero por aquí no. Damos la vuelta. Y ya podremos ponérselo a nuestra caprichosa costurera. Ahora vamos a coger nuestra lazada y vamos a poner más o menos la mitad. Como este lacito mira hacia un lado, este lo vamos a poner hacia el lado contrario. Y aquí vamos a hacer un nudo. El cuerpo lo hemos hecho como todas las caprichosas, no tiene mucho misterio. Simplemente sí que os recomiendo que veáis muy bien cómo dejarla sentada, la forma de coserla, porque como veis, este tipo de muñequitas que llevan la caja de leche tiene muy difícil de asentarse porque caen, pero Caprichosa sí que se queda. ¿Veis? Ya en los últimos vídeos no le hice caja de leche porque resultaba un poco más complicado, ya que es un cuerpo muy pequeñito, pero os dejaré los enlaces de cómo hacerle esta forma y cómo ponerle las piernecillas para que nos quede así. Vamos a atarle aquí un lacito. El tamaño del tul es a ojo. Si os gusta muy tupido, si os gustan los lazos muy grandes, este os lo voy a decir así un poco para que tengáis referencia. Este mide 13 centímetros por el largo que veamos, unos 25-30 centímetros. Y ya una vez hecho el lazo, lo que hacemos es cortar. ¿Veis? Y ya tendríamos los dos lacitos hechos. Yo lo que hago es darle por la parte de atrás un puntito,
con hilo de coser normal, doble, eso sí. Lo que le hago es dar una puntada, sobre todo para sujetar el lazo al zapato. Mirad, entro por la parte de dentro del zapato y salgo por este lado de aquí. Y aquí engancho un poquito solo de tul, porque de esta forma las nenas pueden quitar y poner los zapatitos. Ahora cojo un poquito de tul y vuelvo a bajar. ¿Veis? Y de esta forma ya dejo unido el tul al zapatito. No se ve nada, todo queda oculto. Y seguimos manteniendo el zapatito de Kitty Pon. Pues ahora aquí ya damos un par de puntos, escondemos y cortamos. Y ahora ya sí tendríamos terminado los zapatitos. ¿Veis? Se hacen en un momento, es muy sencillo. Y a mí es que este zapato me gusta muchísimo. ¿Veis? Ahora sí, queda súper gracioso. Bueno, pues vamos a continuar con el pololillo. Yo ya he adelantado porque estos pololillos los hemos hecho ya muchas veces. Vamos a cortar dos mitades, vamos a coser los dos extremos redondeados, después unimos las piernecillas, le ponemos una goma y un dobladillo abajo y no tenemos nada más. Vamos a ponerle la otra cinta. Yo voy a utilizar una aguja de estas laneras y una cinta muy finita. Si quiero así pone por aquí, no pone la medida, es muy delgadita. Mirad, tiene medio centímetro, es muy pequeña. Pues que Caprichosa es muy pequeñita. Mirad, lo vamos a coger aquí en la mitad y como a un dedo más o menos le vamos a hacer este especie de pasacintas. Ahora se lo vamos a poner a nuestra Caprichosa. He elegido unos tonos entre burdeos y vino tinto. Y la verdad es que la combinación de color me gusta.
Bueno, pues ya sabéis que tenemos que quemar un poquito las puntas para evitar que se nos deshagan. Pues mirad, así le quedan los pantaloncillos, los pololillos. Le podemos poner el vuelo más repartido, pero ya veis que es tan pequeña. Bueno, pues así nos está quedando. Mirad qué monada. Mirad, yo he cogido 50 centímetros de ancho por 15 de alto. Lo he pasado todo con la remalladora, todas las costuras. Primero he cosido la parte, digamos, de la unión de la costura. He remallado arriba y abajo, y en la parte de abajo he cogido un dobladillo y le he puesto una puntilla. Al mismo tiempo que hacía el dobladillo ya le he puesto la puntilla. Ahora en la parte de arriba, como Caprichosa es súper pequeñita, le vamos a dejar una altura final de unos 8 centímetros desde el borde de la puntilla hacia arriba. Por lo tanto vamos a darle aquí un doblez. Vamos a ponerle aquí una marca. Le vamos a dejar bastante metido para que no se nos dé la vuelta. Bueno, vamos a cogernos una aguja gordita y vamos a ponerle hilo del grueso del que utilizamos para coser las muñecas, porque vamos a tirar bastante del tejido. Como a 1 centímetro más o menos vamos a cogerle un frunce. Y ahora, una vez que ya lleguemos aquí al final, vamos a dejar los dos cabos sueltos, porque vamos a tirar de los dos a la vez. Vamos a cogernos a nuestra Caprichosa costurera y le vamos a poner la parte de la costura en la parte de atrás. Y vamos a ayudarnos de unos alfilerillos. Se lo vamos a colocar más o menos a la altura de los hombros. Más o menos ahí. Le vamos a poner aquí un par de alfileres para que nos deje apretar sin que se nos mueva. Y ahora vamos a tirar de los hilos. Vamos a atar con fuerza. Y vamos a volver a atar.
Ahora quitamos los alfileres y ya solamente nos quedará colocar todo este vuelo. Mirad qué bonito queda el vestido. Bien, pues una vez que ya tenemos así el vestidito, que es que me encanta, está súper bonito, vamos a esconder los hilos. Pues mirad qué mono que queda, precioso. Vamos a hacer ahora las manguitas. Mirad, yo ya tengo hecha una de ellas. Mirad qué mona. ¿Veis? Luego se la pondremos aquí y queda súper bonita. Vamos a hacer la otra igual. Vamos a coger nuestro patrón y le vamos a dejar desde el margen de costura, desde el final de la manga le vamos a dejar 3 centímetros, porque esto es lo que vamos a utilizar para dejar una buena vuelta y que no se nos dé la vuelta por el derecho. Mirad, primero lo que vamos a hacer va a ser pasar un pespunte como a medio centímetro de aquí, y después, una vez que lo tengamos, doblaremos la manga y la vamos a coser por aquí. Mientras os explico cómo vamos a hacer el delantal. Mirad, yo he sacado este molde, ¿veis? Es que claro, es tan pequeñito, tiene 9 centímetros de ancho por 7 de alto y lo he puesto doble, porque así no vamos a ponerle ni costuras, ni tiras, ni lazos, ni nada, lo vamos a poner al pechito. Entonces le vamos a hacer ya todo redondeado, nos va a quedar sin costuras. Vamos a pasar el mismo molde sin margen de costura ni nada, tal cual. Mirad, es que es súper sencillo de hacer, ¿veis? Y ahora me voy a coger una puntilla de estas que me gustan a mí de hilo y vamos a doblar aquí el empiece y lo vamos a coser aquí todo alrededor, y lo vamos a hacer con un zigzag muy pequeñito en la máquina de coser. Si queréis lo podéis hacer en punto lineal, pero bueno, a mí me gusta hacer un zigzag porque así lo coso por ambos lados y sello también lo que es la costura para que no se deshilache. Daremos toda la vueltecita por todo el delantal y aquí rematamos de la misma forma que aquí. Voy a la máquina a hacer el delantal y la manga y vuelvo. Bueno, pues ya hemos terminado de hacer esta máquina y ahora vamos a pasarle por aquí, por la zona de la copa de la manga, le vamos a pasar un pespunte para fruncirlo. Y ahora vamos a tirar del hilo y a dar aquí unas puntadas. Y de esta forma tan sencilla ya tendríamos la manguita. ¿Veis? Ahora vamos a cogernos el bracito y lo vamos a poner que se estén mirando el uno al otro. Lo vamos a poner dentro y vamos a buscar todo lo que hemos fruncido y lo vamos a pegar, lo vamos a coser al brazo.
Lo colocamos bien y aquí vamos a coger tejido, brazo y relleno. Y ahora vamos a coger la aguja lanera y vamos a coger otra vez nuestra cinta y más o menos como a un dedo vamos a cogerle aquí y vamos a hacer igual que hemos hecho con el pantaloncillo. Vamos a quitar primero esto y luego se lo pondremos. Bueno, ahora sí vamos a subirlo y vamos a colocarlo donde queremos. Le vamos a poner nuestro alfilerillo. Cortamos y vamos a hacerle la manguita. Y ya la tendríamos preparada para coserla al vestido. Vamos a cogernos una aguja larguita y vamos a tomar nuestro hilo, el de muñequería, el de poliéster, este hilo resistente. Vamos a hacer un nudo y vamos a dar aquí una puntada. Ahora vamos a pasar de un lado a otro. Vamos a coger un poquito de vestido y vamos a cogernos el bracito. Vamos a coger lo que hemos cosido. Vamos a entrar por aquí y vamos a coger un poquito de vestido. ¿Veis? Así nos queda la manguita. Y ahora vamos a hacer igual en este de aquí. Vamos a coger vamos a meter por aquí y vamos a salir por aquí atrás.
Y ahora cuando veamos que los dos están iguales, apretamos bien, ya aquí rematamos. Hacemos un nudo y otro nudo más. Y esconderemos el hilo. Así es como nos va a quedar. Súper bonito. Mira, qué morada. Ahora vamos con el delantal. ¿Veis? Yo ya lo tengo aquí hecho. Vamos a buscar el centro. Lo vamos a marcar aquí. Y vamos a buscar el centro. Y le vamos a dejar un poquito arriba. Un poquito de vestido al aire. Y le vamos a poner aquí. Y ahora vamos a hacerle unos pliegues. Así nos va a quedar. Voy a coger unos botones porque es lo que va a llevar el delantal. Pues vamos a buscar mirad, este le queda súper bonito. Le voy a poner estos dos. Voy a coger una aguja finita con hilo doble de normal del de coser y vamos a colocarlo aquí. Mirad, yo voy a coger primero y voy a dar un pespuntillo para sujetar. Y ahora aquí le vamos a pegar el botón. Y solamente vamos a coger un poquito de vestido y un poquito de delantal.
Y aquí vamos a salir de un lado. Y ahora vamos a darle aquí un par de vueltas. Pues ya tendremos el delantal y las manguitas y el vestidito terminado. Ahora vamos al siguiente paso, que va a ser peinarla. Vamos a ponerle la cabeza con la técnica del bolsillo y solamente nos quedará unirle la cabecita al cuerpo y peinarla. Yo ya la tengo pintada. La pintura de Caprichosa, de la colección de las muñecas caprichosas, sabéis que es muy sencillita de hacer. Mirad, es muy sencilla. La vamos a colocar así, de esta forma, y la vamos a coser al cuerpecillo. Bueno, pues vamos a cogernos. La forma de pintar la carita os la dejaré toda con enlaces, para que las que no hayáis hecho ninguna caprichosa podáis mirar cómo se pinta sin ningún problema. Voy a coger una aguja más finita porque esta es muy gruesa. Ya sabéis que para hacer la técnica del bolsillo no hace falta dejarla floja, al contrario, hay que apretarla y coserla muy bien. Con la técnica del bolsillo lo que conseguimos es darle movimiento a la cabeza de las muñecas. Y ya lo hemos probado en grandes y pequeñas, y tanto un tamaño como otro se mueven sin ningún problema. Así es que os animo a que la hagáis. Tomamos un pequeño trocito de tela y ahora vamos a coser esta tela a la cabecita. Recordad colocar las piernecillas de Caprichosa como os indico en los vídeos, porque es la forma en que se mantendrá sentadita, sin necesidad de estar apoyada en ningún sitio. Ahora cuando llegamos aquí vamos a cogernos un trocito de relleno y lo vamos a poner dentro del bolsillo. Nos ayudamos con el rellenador o con una pinza o con lo que tengamos a mano. Seguimos cosiendo.
vamos a dar otro nudo. Voy a coger una aguja más pequeña porque está súper grande. Y ya estaría preparada para colocar el pelillo. Mirad, ¿veis? ¿Veis cómo se gira? Y además, mirad, se mantiene sentadita ya sola. Bueno, pues voy a preparar el pelito y ya nos quedaría solamente esto para terminar nuestra caprichosa costurera. Y bueno, algunos detalles de costura, pero poquito más. Vamos con el pelo. Pues ya tenemos preparado aquí lo que es la parte del pelito. He cogido lana gruesa y he hecho 3 dedos y 10 vueltas. Cortamos. Es una lana bien gordita. Es para aguja de 5,5 o 6,5. Es bastante gruesa. Pues hacemos un atadito. Y ahora abrimos todas las puntitas. Y ya que lo tenemos así, vamos a pegarlo. Vamos a posicionar a nuestra caprichosa costurera y vamos a empezar a pegarle trocitos de pelo. La verdad es que es una muñeca que gusta muchísimo. Es súper bonita. Y cualquiera de ellas de la colección de Caprichosa es bonita. Ya tenemos unas cuantas hechas de esta colección. Y bueno, la que os ha gustado un montón ha sido Caprichosa Noela. Habéis hecho un montón de ellas. Están súper graciosas. Vamos a esperar que esto vaya enfriando. Pues yo la verdad que creo que así tiene bastante pelito. No le vamos a poner más. Qué mona está. Qué graciosa. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser... Mirad, yo tengo aquí unos cuantos charms de costura. Le vamos a poner uno con una aguja muy finita, con hilo de coser y con nuestro nudo invisible le vamos a coser una tijera. Bueno, pues vamos a cogernos una tijera y una arandela de estas pequeñitas. La vamos a abrir, vamos a meter la tijera y vamos a cerrar. Y ahora la vamos a coser aquí. Le ponemos la arandela para que le dé un poquito más de movimiento, para que no quede la tijera tan estática. Entonces aquí vamos a hacer nuestro nudo invisible. Y os digo que con una aguja muy finita vamos a ir
cosiendo. No hace falta que se cosa mucho, solo con que quede un poquito prendido es suficiente. ¿Veis? Y así ya se mueve, igual que se mueve la muñequita. Vamos a dar aquí un nudo. Vamos a meter el hilo y cortaremos. ¿Veis? Queda muy gracioso así. Ahora aquí le vamos a poner un trocito de tejido. Yo he cortado un trocito de 10,5 por unos 8 centímetros. Voy a apuntarlo, si no se me olvida. Lo que vamos a hacer con ello es buscar más o menos la mitad y cogerlo así, de esa forma así tan simpática. Y ahora vamos a cogernos la aguja con un nudito. Lo podéis pegar también con silicona si queréis. Yo lo voy a poner así. Voy a cogerle aquí un puntito. Lo voy a pegar por la parte de dentro de la mano. No hace falta coserlo mucho, solo con un par de puntos suficiente para sujetarlo. Y ya daríamos aquí, esconderíamos el hilo y listo. ¿Veis? Está cosiendo un trocito de tejido. Y ahora aquí le vamos a poner un trocito de tul, más o menos igual que los lazos de los zapatitos. Vamos a cogerlo así, que lo cortaremos mejor doblándolo. Y volviendo a doblar. Y ya tendríamos para colocarle el turbante o como queramos llamarle. Mirad, yo lo que hago es que aquí detrás, justo en la parte del cuello, me voy a ayudar con un alfiler. Así. Y ahora aquí me va a resultar más fácil hacerle el lazo. Y ahora solo le colocamos la tira por aquí. Le vamos a quitar el alfiler y la vamos a peinar.
Y así nos va a quedar nuestra caprichosa costurera. Mirad qué mona. Con su trocito de tela, con su tijera, y bien bonita que nos ha quedado. Este ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, regálale un like a mi canal. Y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.